Ujú. Entonces, como se los adelanté ayer, lo que vamos a hacer hoy vamos a comenzar con la parte de coordenadas rectangulares. Este, y a lo mejor ya les llegó el anuncio de que se publicaron unas notas. Ahorita se las muestro de cualquier manera. La idea es que ya se nos acabó el libro, entonces lo que vamos a hacer ahora es, o sea, ahora no vamos a seguir un libro porque no hay nada escrito todavía. Entonces lo que voy a hacer es ir subiendo notas al Classroom, y de hecho ya están ahí disponibles. En esas notas, como podrán ver, los que ya lo hayan visto, se denuncian los teoremas y las definiciones. Entonces, ahí voy a ir escribiendo los teoremas y las definiciones que vamos a ver aquí en clase, y aquí en el pizarrón digital voy a presentar las pruebas y los ejemplos, ¿no? Y la resolución, digamos, paso por paso. Entonces, las notas son esencialmente una lista de, de teoremas y definiciones que vamos a ir viendo en lo que resta del semestre. También se subió otro archivo que es un archivo de ejercicios. Entonces, de allí a partir de hoy, voy a comenzar a decirles qué ejercicios ya se pueden resolver de esa parte, o sea, de la lista. Y así vamos a continuar, ¿no? Con todos y cada uno de los temas que vamos a ir viendo acá. Entonces vamos a comenzar con la parte esta de coordenadas rectangulares, y la idea es que ustedes ya han visto coordenadas rectangulares en el plano, lo hemos estado utilizando múltiples veces, ¿no? O sea, están muy familiarizados con el eje de las X, con el eje de las Y. Incluso vimos coordenadas polares, ¿no? Ahora vamos a regresar a la parte esta de coordenadas rectangulares, y como recordarán, en el caso de las coordenadas rectangulares en el plano, era un eje numérico, ¿no? Eh, o sea, la idea es que para tener coordenadas rectangulares, uno tomaba dos ejes numéricos, y eso lo que quiere decir es que cada uno de ellos es una línea recta, y en este, están marcados los números, ¿no? Entonces tengo estos dos ejes numéricos, el eje de las X, el eje de las Y, y una particularidad que tienen es que se intersectan en el cero de ambos. Cada uno de estos ejes numéricos tiene su propio cero. Estos dos ejes numéricos se intersectan en el cero de ambos, y se intersectan formando un ángulo de 90 grados. Y tradicionalmente, aunque no hay ninguna razón para hacerlo, se pone la parte positiva del eje numérico horizontal, ¿no? Del lado derecho, y aquí se pone la parte positiva. Entonces la otra parte de los ejes numéricos queda a la izquierda y abajo respectivamente, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, esa es la idea básica de cómo se construye en el plano un sistema rectangular de coordenadas. Y entonces la idea ahora es extender esto, o sea, ya sabemos cómo funciona en el plano, y el plan ahora no consiste en saltar del plano al espacio tridimensional, ¿no? Entonces, tengo abierta la cámara porque quiero mostrarles, a lo mejor no sirve de nada, pero en otros cursos que he dado, siento que sí ha funcionado este asunto de recurrir a ayudas visuales, de no simplemente usar el pizarrón, ¿no? Entonces, la idea es así, ¿no? Cuando ustedes tienen dos ejes numéricos, ¿no? Por ejemplo, estos dos, los intersectan de tal manera que se forme un ángulo de 90 grados, ¿no? En el cero de este eje numérico y en el cero de este eje numérico. Y entonces lo que están obteniendo es ese sistema de coordenadas rectangulares en el plano. Ahora, si ustedes quieren trasladar esa idea de obtener coordenadas rectangulares
ya no únicamente en el plano, ¿no? Sino de trasladarlas al espacio de 3 dimensiones. La forma en la que se realiza esto es, bueno, me tomo el sistema rectangular del plano y estos dos se intersectan de tal manera que forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Y ahora lo que hago es conseguirme un tercer eje numérico y hago que este tercer eje numérico se intersecte con los dos anteriores, igual en el cero de ambos, de tal manera que forme un ángulo de 90 grados, tanto con el eje de las X como con el eje de las Y. Y eso lo que me va a producir es un sistema como el que estoy intentando mostrarles, ¿no? En la cámara. O sea, tengo este sistema de 3 ejes numéricos, ¿no? Entonces, estos 3 que están viendo en pantalla. Y estos 3 ejes numéricos tienen la particularidad de que cualquier par de ellos se intersecta en el cero del otro. O sea, si yo me tomo dos pares, por ejemplo, si me tomo el amarillo y el negro, el cero del negro y el cero del amarillo aparecen en el punto de intersección de estos dos. Y además, el ángulo que forman, este ángulo que estoy señalando, es un ángulo de 90 grados, ¿no? Pero lo mismo funciona con, por ejemplo, el negro y el verde, ¿no? O sea, la idea es que el negro y el verde también se intersectan en el cero de ambos y el ángulo que están formando estos dos es un ángulo de 90 grados. Entonces, cualquier par de ejes numéricos, de los que les estoy mostrando, se intersectan en el cero y forman un ángulo se intersectan en el cero, todos ellos, de ambos, todos, y forman un ángulo de 90 grados. Y tradicionalmente, la forma de representar eso en dibujitos, o sea, la ilustración que verán en los textos, es que y la idea es que se dibuja de esta manera, esencialmente, porque así es como se ve en la cámara, pues, ¿no? O sea, si ustedes piensan en esta idea que compartirles, ¿no? De agárrense a agárrense estas 3 líneas rectas, intersectenlas todas en el cero de ambas, ¿no? De tal manera que por pares se formen ángulos de 90 grados. Entonces, cuando ven el diagrama de esta manera, tal y como se los estoy mostrando en pantalla, tienen este eje vertical, ¿no? Este eje horizontal, y este eje que parece apuntar hacia ustedes. Entonces, en el diagrama de azul que acabo de pintarles en pantalla, la idea es que estos dos, ¿no? El negro y el amarillo, son los que aparecerían en el fondo, y la línea diagonal que estoy dibujando en la parte baja, pues es precisamente la que corresponde al verde, ¿no? En este diagrama con lapizitos que les estoy mostrando. Y así como en el caso del plano se hablaba del eje de las X y el eje de las Y, entonces en este caso podemos tomar el sistema que acabamos de construir con los 3 lápices. Se puede tomar ese sistema con los 3 lápices y asignarles nombres, ¿no? Y de nuevo, la asignación es más o menos arbitraria, en el sentido de que a menos que, a menos que tengamos cierta, digamos, preferencia con respecto a algún eje, no hay preferencias. O sea, por ejemplo, si vemos el sistema de esta manera, o sea, así formándolo de esta manera, pues yo podría llamarle al verde el eje de las X, podría llamarle al negro el eje de las Y, y podría llamarle al amarillo el eje de las Z, pero en realidad no hay ninguna preferencia, ¿no? O sea, puesto de esta manera, quién es el eje de las X, quién es el eje de las Y, quién es el eje de las Z, o puesto de esta forma, quién es el eje X, quién es el eje Y, etc. Entonces, en la práctica, cuando uno establece un sistema de coordenadas tridimensional, no hay una manera, digamos, única de decir quién es el eje de las X, quién es el eje de las Y, quién es el eje de las Z, ¿no? O sea, cuál de estos 3 lápices es el bueno, porque uno puede cambiar la perspectiva y entonces automáticamente se cambia la nomenclatura. Pero tradicionalmente, o sea, en los libros, la imagen que van a encontrar es que
Los libros tradicionalmente pintan el sistema cartesiano como aparece en pantalla, ¿no? Estas tres líneas rectas que se intersectan horizontalmente, digo que se intersectan verticalmente, y regularmente a este le asignan por nombre el eje de las X, este se vuelve el eje de las Y y este se vuelve el eje de las Z. Pero les repito, no hay ninguna, ¿cómo se dice? No hay ninguna razón explícita para etiquetarlos de esta manera. O sea, yo también podría pensar en tener este dibujo y pensar que en este dibujo el que sobresale es el eje de las Y, el que apunta hacia la derecha de su pantalla es el eje de las X, ¿no? Y este podría ser el eje Z. Entonces puedo intercambiar o sea, puedo intercambiar las etiquetas, pero, pero lo importante es recordar que hay ejes cartesianos, ¿no? El eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Y las etiquetas pueden ir variando de dibujo a dibujo, ¿no? Ahora, ¿para qué queremos? O sea, ¿por qué estamos interesados en hablar de estos tres ejes cartesianos? La razón por la que estamos interesados en esto es similar a la razón por la que estábamos interesados en hablar de coordenadas cartesianas en el plano, porque vamos para fines de nuestro curso, y ustedes volverán a ver esto en sus cursos de cálculo 3 y cálculo 4, en nuestro curso va a ser importante hablar de coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, en el proceso de hablar de coordenadas cartesianas, cada punto del espacio tridimensional va a tener una terna de coordenadas, ¿no? ¿Cómo se asigna esta terna de coordenadas? Bueno, pues ya habíamos quedado en que originalmente lo que teníamos era estas dos líneas rectas que se intersectan, estos dos ejes numéricos que se intersectan en el cero de ambas, que forman un ángulo de 90 grados, y entonces lo que hacíamos era meter una tercera línea recta que se intersectaba en el cero de este eje numérico, y que además formaba un ángulo de 90 grados con los otros dos. Y entonces, pues una de las cosas que puedo hacer es decir, bueno, voy a quitar momentáneamente este que es vertical, y voy a quedarme con estos dos. Entonces, en mi mente, este es el eje de las X y este es el eje de las Y, ¿no? O sea, estoy pensando que el negro es el eje de las X y que el amarillo es el eje de las Y. Y entonces, si esos dos son el eje de las X y el eje de las Y, una de las cosas que puedo hacer es pensar en esto como si fuera un sistema cartesiano en el plano. Y entonces podría, digamos, pensar que esto, ¿no? O sea, que el eje de las X descansa, que el eje de las Y descansa sobre este plano y que de manera similar el otro descansa sobre este plano. Y entonces, este plano, esta superficie que les estoy mostrando en la pantalla, correspondería a un plano XY. Y entonces, en ese plano XY, una de las cosas que puedo hacer ahora es regresar el verde que había yo quitado originalmente. Entonces, mentalmente, aquí está el eje de las X, aquí está el eje de las Y, ¿no? Y este verde que acabo de añadir es el eje de las Z. Entonces, ¿cómo funciona la asignación de coordenadas? Si yo me tomo cualquier punto en el espacio, ese punto proyecta verticalmente una sombra sobre este plano. Entonces, cuando me fijo en quién es la sombra que proyecta, ese punto ya es ahora un punto que se encuentra sobre el eje XY, digo, sobre el plano XY. Entonces, este punto tiene una coordenada X, tiene una coordenada Y, y de esa manera obtengo dos números, su coordenada X y su coordenada Y. Pero recuerden que también tiene una altura. Entonces, este punto que está acá proyecta una sombra, esa sombra tiene dos coordenadas, como lo acabo de platicar, y además tiene cierta altura con respecto a este plano. Entonces, esa altura corresponde a algún número aquí sobre el eje de las zetas. Entonces, esa es la forma en la que asigno las tres coordenadas. O sea, un punto tiene asociado tres coordenadas. ¿Cómo se obtienen esas tres coordenadas? Proyecto su sombra en el plano XY. Y aquí en el plano XY
ya estamos regresando a geometría analítica 1, ¿no? En donde puedo hablar de cuál es su coordenada X y de cuál es su coordenada Y. Entonces tomo el punto, lo proyecto, me fijo en quién es la sombra. Esta sombra, pues esta sombra que está proyectando el punto del que les estoy hablando, tiene una coordenada X, tiene una coordenada Y. Me fijo en quiénes son esos dos números, y esas van a ser sus dos primeras coordenadas. Y su tercer coordenada es qué tan alto se encuentra el punto. Y naturalmente, qué tan alto es medio ambiguo, en el sentido de que qué tan alto significa que podría tener altura positiva, o sea, estoy pensando que la parte positiva del eje de las zetas se va para acá arriba, pero también podría tener altura negativa, ¿no? Y si tiene altura negativa, pues entonces estoy pensando que es... ¿Está presentando su pizarrón? Eh, Es que veo el no, pizarrón. no, el pizarrón está bien que no veas el pizarrón porque no se ve. ¿Qué te imaginas que estaba yo haciendo en el pizarrón? O sea, tengo las dos manos de este lado. ¿Qué te imaginabas que estaba pasando en el pizarrón? Es que como está explicado, me perdí. ¿Sí puedes ver el video? No, es que No, veo no ves mi cámara abierta. No, no, perdón, es que no tenía abierto la cámara, pensaba que estaba explicando en el pizarrón. Con razón estaba perdido, gracias. ¿Sí ves que estoy moviendo la mano? ¿Ya me ves? Sí, es que no tenía abierto el mosaico de las cámaras, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene esta dificultad? ¿Todo el mundo puede verme moviendo la mano? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, antes de esta cosa chusca, creo que estaba intentando explicar, alguien en el chat dice, a un compañero se le desconectó la llamada y se quedó fuera. Sí. Bueno, dejen que ahorita, digo, gracias por el aviso, Alberto. Ahorita veo qué puedo hacer con eso. Entonces, para cada punto en el espacio, le puedo asignar tres coordenadas, ¿no? De esta manera. El punto se proyecta sobre este plano, entonces el eje de las X y el eje de las Y. Eso me da los dos primeros numeritos, y el tercer numerito es justamente la altura. Y como estaba intentando decir antes, esta es la parte positiva del eje de las Z, entonces este de aquí abajo será la parte negativa del eje de las Z, ¿no? El eje de las Z se extiende arbitrariamente hacia arriba y hacia abajo, positivo y negativo. Y los puntos que se encuentran aquí debajo del plano XY, ¿no? Esos puntos tienen altura Z negativa, ¿no? Entonces, los puntos que tienen tercera coordenada negativa están por debajo del plano XY, los puntos que tienen tercera coordenada positiva están por arriba del plano XY. Y más o menos esa es la forma en la que intuitivamente, ¿no? O sea, aquellos que sí tenían abierta su cámara, bueno, no abierta la cámara, sino aquellos que estaban viendo la cámara, habrán visto cómo se hace la asociación de coordenadas. Entonces, no hay nada que escribir a ese respecto, ¿no? O sea, la forma en la que se asignan coordenadas es como lo acabo de explicar, y geométricamente de lo que estamos hablando ahora es de un espacio, es de un espacio tridimensional, y en este espacio tridimensional se pueden asignar coordenadas la manera en la que acabo de explicarlo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Sobre cómo se asignan coordenadas. No hemos hecho nada matemático, ¿no? Pero no sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, entonces, ahora voy a compartir mi pantalla. Entonces, ahorita ya... Entonces, en teoría ya deberían de estar viendo el pizarrón digital. ¿Hay alguno de ustedes que no lo vea? Para que esperemos unos segundos. Muy bien, entonces todo el mundo lo ve. Y la idea, entonces, es que ahora estamos hablando de ternas de números reales, y justamente al hablar de ternas de números reales, así como hablábamos de R2 como la colección de todas las parejas XY, ¿no? Donde X y Y eran
Ahora, vamos a hablar de R3, ¿no? Entonces, R3 será la colección de ternas X, Y, Z, donde X, Y y Z son tres números reales, ¿no? Y entonces, como lo estaba intentando explicar con el pedazo de cartón y los lapicitos, ¿no? En los libros de texto, en donde no se pueden poner figuras tridimensionales, ¿no? Sino que se hace una aproximación a lo que sería la figura tridimensional. La idea es que cuando uno se toma un punto P cualquiera en el espacio, este punto proyecta una sombra, y esto lo intento explicar con las manos, ¿no? Entonces proyecta esta sombra perpendicular, ¿no? O sea, como, igual, ¿no? O sea, como lo intento explicar con las manos, pues, ¿no? Se proyecta esta sombra, y esta sombra, a su vez, la podemos utilizar para determinar la coordenada X, la coordenada Y, ¿no? Y como les hacía mención, la coordenada Z, sería justamente qué tan alto se encuentra el punto con respecto al eje de las Z, y ya les había mencionado que vamos a etiquetar a los ejes de esta manera, o sea, de esta o de la otra, ¿no? Le voy a llamar, este va a ser el eje de las X, el otro va a ser el eje de las Y, ¿no? Y el vertical va a ser el eje de las zetas, ¿no? Entonces voy a tener, voy a tener estos, o sea, voy a tener este diagrama, ¿no? Y en estas circunstancias, lo que estaría sucediendo es que el punto P tiene coordenadas X, Y Z, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que, digamos, matemáticamente se asignan coordenadas a cualquier punto que se encuentre en el espacio de tres dimensiones. Y matemáticamente hablando, R3 pues, es la colección de todas las ternas. Entonces, uno puede pensar a R3 como la colección de todos los puntos en el espacio de tres dimensiones, ¿no? En el espacio que habitamos. Y así lo vamos a hacer. Entonces, cuando yo hable, por ejemplo, de que D es un punto en R3, entonces esencialmente lo que estoy diciendo es que, o sea, esto significa lo mismo que decir V es un punto en el espacio, ya no un punto en el plano, ¿no? Sino ahora V es un punto en el espacio. Y entonces, ese punto en el espacio pues va a tener tres coordenadas, y esas coordenadas se tienen de esta manera, etcétera, etcétera. Hasta este paso, ¿alguna pregunta? Sé que matemáticamente no he dicho gran cosa, ¿no? Pero no sé si haya dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Profe, yo nada más tengo una pequeña duda. Bueno, realmente no es muy importante. ¿Le puedes subir tanto? El punto P, al momento de reflejarlo con la línea amarilla al eje Z, ¿tiene que Sí. llevar como cierta inclinación o tiene que ser paralela a la línea del eje X o esa línea? ¿Cómo sabemos cómo trazarla hacia el eje Z? Trazarla en un dibujo de dos dimensiones no tiene mucho sentido porque estarías dibujando con perspectiva. ¿Puedes verme, Miguel Ángel? Sí, profe, ¿Qué estoy sosteniendo con la mano derecha? el color negro. Muy bien. Entonces, imagínate que este es el eje de las zetas, ¿no? Entonces, si este es el eje de las zetas, la idea es que el punto P, digamos, es el punto que estoy sosteniendo con mis dedos. ¿Sí vamos bien? Sí, Y entonces, la coordenada Z es el punto en mi dedo índice. Y la forma en la que mido la altura es, digamos, haciendo este desplazamiento sin cambiar, sin inclinación, pues, ¿no? O sea, mido así horizontal hasta dónde llega. O sea, digamos, si yo estuviese parado aquí, lo que tendría que hacer es ver directamente hacia el frente y donde caiga mi mirada, esa es la altura. No sé si esta explicación te ayudó. sí, profe, gracias. ¿Sí?
Bien. Entonces, y repito, no tiene mucho sentido hacer el dibujo correctamente porque es un dibujo en 2 dimensiones de un objeto en 3 dimensiones. Y eso quiere decir entonces que pues, hay cosas que se están perdiendo, ¿no? O sea, es como tomarle una fotografía a algo, ¿no? Si le toman una fotografía a algo, se pierden muchísimos detalles, ¿no? Es que pueden darle, o sea, si le toman la fotografía a una persona, no es que ustedes puedan tomar la fotografía y ver qué había detrás de la persona o rodearla, ¿no? Entonces, estos diagramas, como el que aparecen en su pantalla, son diagramas que intentan representar una idea que es tomarle una fotografía al espacio de 3 dimensiones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se ve bien? Muy bien. Y entonces, la idea es que pues, de esa manera vamos a empezar a hablar de objetos en 3 dimensiones, ¿no? Así como previamente hablamos de objetos en 2 dimensiones, las curvas, los vectores, todo este rollo. Aquí vamos a empezar a hablar de cosas en tres dimensiones. Y antes de continuar, déjenme, digamos, ya a estas alturas, queda claro que el enfoque que tiene nuestro curso es un enfoque de conjuntos, ¿no? O sea, cuando hablamos de lugares geométricos, por ejemplo, estamos hablando de conjuntos de puntos que satisfacen alguna propiedad. Entonces, nada más para ilustrar esta idea, déjenme anotar como conjuntos quiénes son el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z, ¿no? Entonces, el eje de las X sería el conjunto de todas las ternas de la forma X00, donde X es un número real. Entonces, luego, en otras palabras, si ustedes piensan en qué característica tienen los puntos que se encuentran sobre el eje de las X, pues lo que descubrirán es que esos puntos no tienen altura con respecto a Z, ¿no? Están aplastados, están sobre el plano XY. Si piensan en el cartoncito que les estaba mostrando, son puntos que están sobre el cartón, ¿no? Y entonces, la idea es que pues, como están aplastados sobre el plano XY, ya sobre el plano XY, pues es la geometría analítica 1, ¿no? Pues es la geometría plana que ya hemos visto en varias ocasiones. Entonces la Y también vale 0. Y X puede ser cualquier número, podría ser una cantidad positiva o podría ser una cantidad negativa. Entonces, los puntos que se encuentran sobre el eje de las X son justamente aquellos puntos cuya primera coordenada es un número real arbitrario y cuya segunda y tercera coordenadas son forzosamente 0. ¿Esto le queda claro a todo el mundo o será necesario una explicación extra? ¿Alguien tiene alguna duda? Con esta misma idea en mente, o sea, si ya nos convencimos de cómo se ve el eje de las X, ahora la siguiente pregunta es cómo se ve el eje de las Y, ¿no? De nuevo, el eje de las Y son puntos que se encuentran sobre el cartón, ¿no? O sea, que se encuentran sobre el plano XY. Y como se encuentran sobre el plano XY, pues su tercera coordenada vale 0, no tienen altura. Y ya sobre el plano XY, sabemos que los puntos que se encuentran sobre el eje de las Y tienen su segunda coordenada, número real arbitrario, y su primera coordenada vale 0. Y entonces esta observación debería de bastarnos para convencernos de que el eje de las Y está formado por todas las ternas ordenadas de números reales que tienen la forma 0, número real arbitrario, 0. ¿Alguna pregunta a este respecto? O sea, el eje de las 10 es ese conjunto. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? Muy bien. Ya para terminar con la descripción conjuntista de los ejes, pues ahora vamos a echar un vistazo a cómo se ven los puntos que se encuentran sobre el eje de las zetas. Los puntos que se encuentran sobre el eje de las zetas, cuando yo los proyecto sobre el plano, cuando los aplasto sobre el cartón, cuando veo que su sombra cae en el origen del cartón, ¿no? Entonces, al hacer la proyección sobre el cartón, ¿no? Sobre el plano XY, lo que descubro es que quedan 0 y 0, ¿no? O sea, las coordenadas
sus primeras dos coordenadas son 0 y 0, y la tercera es la altura, ¿no? Y tal y como le explicaba a Miguel Ángel, ¿no? O sea, la altura, pues es simplemente irse horizontalmente, desde el punto hacia el eje de las zetas para ver qué tan alto quedó el asunto, ¿no? Entonces, deberían de ser cosas de la forma 0, 0, Z, ¿no? Y entonces, ya para finiquitar esto, el eje de las zetas sería esto. Serían todas las ternas de la forma 0, 0, Z, con Z un número real arbitrario. Y entonces, en términos conjuntistas, el eje de las X, los puntos del eje de las X se caracterizan porque su segunda y tercera coordenadas son 0, los puntos del eje de las Y se caracterizan porque la primera y la tercera son 0, y los puntos del eje de la Z, de las zetas, se caracterizan porque sus primeras dos coordenadas son 0. ¿Alguna pregunta hasta este paso? Muy bien. Y entonces, esta es, digamos, la forma en la que se puede describir en términos, la forma en la que se puede describir en términos conjuntistas los ejes. Y ahora, como les decía, estoy abriendo el archivo que es el de las notas, ¿no? Entonces, la sección 1.1 es esta, ¿no? La de coordenadas rectangulares. O sea, la idea es cómo se asignan coordenadas rectangulares. Ya intenté explicarlo utilizando ayudas visuales, y bueno, y nadie tuvo preguntas, entonces voy a suponer que sí quedó claro. Lo que vamos a hacer ahora es movernos a la sección 1.2, que es la que se llama aritmética vectorial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta sección es definir operaciones entre vectores. Y la primera definición es esta, ¿no? Si yo me tomo dos vectores en R3, entonces, ¿cómo se suman estos dos vectores? Ahora, fíjense que en pantalla aparecen los vectores B y W, pero de repente aparecen B1 y W1, B2 y W2, y B3 y W3. Y esos no queda claro quiénes son. A lo mejor algunos de ustedes ya saben quiénes son, pero la idea es que en principio allí, o sea, esa definición parecería, bueno, esa definición está mal, porque de repente aparecen símbolos que no han sido definidos, o sea, B y W, ya sabemos que son un par de vectores en R3, pero ¿quiénes son B1, B2, B3? ¿Quién es W1, W2, W3? Entonces, déjenme responder a esa pregunta, ¿no? Para que la definición tenga sentido. Entonces, la idea es que vamos a utilizar la siguiente notación. A veces voy a decir, tomemos V en R3, y a veces voy a ser específico sobre quiénes son sus coordenadas. Entonces, por ejemplo, a veces les voy a decir, las coordenadas del punto V son los números reales A, B y C. O, a veces les diré que las coordenadas de este punto son los números reales X, Y y Z. Pero también va a suceder que no sea específico acerca de quiénes son las variables que van a representar las coordenadas de V. Entonces, si no les digo explícitamente quiénes son las coordenadas de V, como en el renglón previo explícitamente les estoy diciendo que A, B y C van a ser las coordenadas de V. Y entonces ya se sabe que A es la primera coordenada de V, que B es la segunda coordenada de V y que C es la tercera coordenada de V. Y de manera similar con la terna X, Y, Z. Pero a veces va a suceder que tanto aquí como en los ejercicios, como en el examen, a veces sucederá que tome un vector y no les diga explícitamente quiénes son las coordenadas de ese vector. Y fíjense que eso es lo que está pasando aquí en la definición 1.1. El primer renglón de la definición 1.1 dice sean B y W un par de vectores en R3, un par de puntos en R3. Y en ningún lado se dice quiénes son las coordenadas de B y W, ¿no? Entonces, cuando pase eso, voy a suponer, o sea, si no les digo explícitamente quiénes son las coordenadas, lo que voy a hacer es tomar la misma letra que estoy usando para representar al vector y voy a ponerle subíndices. Entonces, voy a decir esto, con subíndice 1, la letra V con subíndice 1 representa la primera coordenada del vector V. La letra V con subíndice 2 representa la segunda coordenada del vector V y la letra V con subíndice 3
representa la tercera coordenada del vector V. Entonces, tanto el último renglón como el penúltimo renglón van a ser formas válidas, van a ser formas más o menos o sea, son formas que utilizaremos continuamente, ¿no? Para hablar de cómo se ven las coordenadas de un vector V. O sea, lo que me refiero con esto es, a veces yo les voy a decir quiénes son las coordenadas de V, y a veces no les diré quiénes son las coordenadas de V, pero de repente van a empezar a aparecer letras con subíndices, y entonces el subíndice indica quién es la coordenada respectiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, con respecto a esta notación, uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si ahora me tomo un vector U? Si me tomo un vector U en R3, pues entonces, y no digo quiénes son sus coordenadas, la notación debe de ser U subíndice 1, la primera coordenada de U subíndice 2 es la segunda coordenada de U, y U subíndice 3 será la tercera coordenada de U, ¿no? Y de manera similar, si me tomo W en R3, pues entonces W será W1, W2, W3, ¿no? Entonces, esto es para ahorrar notación, o sea, no tengo que estar buscando variables para ponerle nombre a las coordenadas. Los subíndices me van a decir quiénes son las coordenadas, a menos que sea importante para mí decir quiénes son las variables que representan las coordenadas de V, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta sobre lo que aparece en pantalla? ¿Algo que quieran que se explique con más detalle? Muy bien. Entonces, la definición 1.1, la definición 1.1 es nuestro primer ejemplo en donde utilizamos esta notación. Entonces, ¿cómo va el asunto? Bueno, me tomo dos vectores o puntos, ¿no? V y W en R3. Y entonces, en el inciso 1, definimos cómo es la suma de estos dos vectores, y la suma es como la vieron en sus cursos de álgebra, o como la vieron en geometría analítica 1. Y a lo que me refiero con eso es que aquí son ternas ordenadas, pero la suma de vectores se hace coordenada a coordenada, ¿no? Entonces, es la misma idea que se utilizaba en los cursos de geometría analítica 1, ¿no? O sea, perdón, es simplemente la suma de dos vectores se realiza coordenada a coordenada, ¿no? Muy bien. Y antes de continuar con esto, o sea, antes de continuar porque los incisos 2 y 3 tienen por propósito definir cómo se hace la diferencia de vectores. Entonces, antes de pasar a eso, déjenme mostrarles una cosa. Acabo de encender mi cámara, entonces aquellas personas que no tengan su aplicación con el mosaico de las cámaras, como dijo su compañero, les pido que la prendan. Voy a de nuevo utilizar algunos lapicitos para intentar explicar una cosa importante acá. Entonces ya voy a hacerlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues ya dije varias veces de qué manera tenemos pensado al sistema cartesiano, ¿no? O sea, tal y como ya lo intenté explicar, ¿no? O sea, tenemos el sistema cartesiano, ¿no? O sea, tengo estos tres ejes coordenados, se intersectan todos ellos en el cero, forman ángulos de 90 grados entre sí, entonces, fíjense que el punto donde se intersectan los tres ejes coordenados, es el punto que tiene como coordenadas 0, 0, 0. O sea, en otras palabras, el lugar donde el eje de las X intersecta al eje de las Y a su vez es interceptado por el eje de las Z, el punto donde se intersectan estos tres ejes tiene coordenadas cartesianas 0, 0, 0. Y a ese le vamos a llamar el origen, ¿no? Entonces, cuando yo hable del origen, o cuando nos refiramos al origen, a partir de este momento, recuerden que hablábamos del origen también en la primera parte del curso, que fue la de coordenadas polares, ¿no? Cuando hablábamos del plano, hablábamos del origen, pero ese origen tenía solo dos coordenadas, entonces era el punto 0, 0. Ahora estoy hablando del origen, y con el origen me voy a referir al punto cuyas coordenadas son 0, 0, 0, ¿no? O sea, los tres son 0, pero ahora ya es un espacio, ahora ya es un punto en el espacio de tres dimensiones. Entonces, imagínense que aquí están los ejes, ¿no? Pero para no complicar la explicación, imagínense que nada más
me quedo con el punto. O sea, este punto que estoy sosteniendo con los dedos, ¿no? Es el punto donde el eje de las X intersecta al eje de las Y e intersecta al eje de las Z, ¿no? Entonces, en otras palabras, en este punto, lo que tengo atrapado es el origen. Este es el punto cuyas coordenadas son 0, 0, 0, ¿no? Y entonces, si yo me tomo un vector V, ese vector V, pues es otro punto en el espacio, ¿no? O sea, este está fijo, este es el origen. El de mi mano izquierda está fijo, es el origen. Entonces, imagínense que tienen un vector V cualquiera, y ese es un punto cualquiera en el espacio. Entonces, con estos dos puntos, una de las cosas que puedo hacer es pensar en la flecha que parte del origen y que se mueve en dirección hacia donde está este otro vector V de mi mano derecha. Entonces, uno puede pensar, digamos, siguiendo esta idea, que si yo me tomo un punto cualquiera, puedo tomar o sea, puedo dibujar este lápiz amarillo en el aire, y este lápiz amarillo es una flechita que comienza en el origen, ¿no? Que es el de la mano izquierda, y apunta en la dirección donde se encontraba el otro vector y termina allí. Entonces, en ese sentido, aquí se puede hacer algo similar a lo que hacíamos en el plano. En el plano, en sus cursos de geometría analítica 1, ustedes tenían el origen, ¿no? El origen en 2 dimensiones, y cualquier punto en el plano se podía conectar al origen utilizando esta flechita. Y esas flechitas, la gente que hace física le llaman vectores, ¿no? O sea, estamos pensando en un vector, todos nuestros vectores están anclados en el origen. Eso es una de las cosas que se hacían en analítica 1. Entonces, que está el origen, y en el plano yo tomo el origen y lo conecto, ¿no? Con cualquier otro vector. Pero en el espacio se puede hacer exactamente lo mismo. Si con la mano izquierda, si con estos dedos, ¿no? Aquí sostengo el origen, entonces para cualquier otro vector que yo me tome en el espacio, puedo pensar o sea, me tomo este punto y entonces puedo pensar en esta flecha. Y la idea es que esta flecha es ahora una flecha en 3 dimensiones. Ya no estoy pensando nada más en el plano, sino puedo pensar en este vector. Y entonces, imagínense que, por ejemplo, este vector se llama el vector V, ¿no? O sea, que este es el vector V. Y, por ejemplo, aquí adelante, ¿no? O sea, el origen está aquí atrás, pero yo me tomo este vector, que también es un punto en el espacio, y hago exactamente el mismo procedimiento. Desde el origen me muevo en dirección a este vector, y me imagino una flecha que igual, ¿no? O sea, estoy pensando en una flecha que va a partir del origen y que va a llegar hasta el vector que les estaba yo marcando. Entonces, intuitivamente o imaginativamente, ¿no? La idea es que tomarse 2 vectores en el espacio significa tomarse un vector V, y me estoy refiriendo al punto donde termina este lápiz, y puedo fijarme en este otro vector, y la idea es que este punto que estoy señalando correspondería al punto del espacio del que estoy hablando. Entonces está el origen, el vector V y el vector W, ¿no? Entonces, pensando en la definición 1.1, tenemos V y tenemos el vector W. Entonces tengo este par de vectores. Y allí definí, digamos, algebraicamente, cómo se suman vectores. Para sumar este vector con este vector, lo único que tengo que hacer es fijarme en las coordenadas de este vector y coordenada a coordenada realizar la suma para que, la suma con las coordenadas de este otro vector, y voy a obtener una nueva terna, ¿no? Pero lo que quiero ilustrar con la ayuda de este par de lapicitos es geométricamente cómo se calcula, o sea, cómo podemos imaginarnos en el espacio de 3 dimensiones, cómo nos imaginamos esa suma, o sea, geométricamente cómo encontramos el vector B más W, ¿no? Y la idea es que el vector B más W, tengo B, tengo W, y quiero contarles cómo se encuentra el vector B más W, en qué parte del espacio de 3 dimensiones se encuentra B más W. Y la idea es que es justamente como en física. O sea, imagínense que este vector amarillo representa una fuerza que se está aplicando sobre el origen, ¿no? Entonces tengo este punto, y esta fuerza, y este vector está representando, en sus cursos de física de la preparatoria, ¿no? Está representando una fuerza que se aplica sobre este punto, digamos.
estoy jalando al origen en esta dirección, y eso es lo que representa este vector. Y de este lado, tengo este punto y estoy interesado. Más bien, este vector representa otra fuerza que se está aplicando acá, ¿no? Y en sus cursos de física de la preparatoria, seguramente hicieron muchos ejemplos, o un par de ejemplos al menos, ¿no? En donde les pedían encontrar la resultante del sistema de fuerzas que actuaban sobre este punto, en este caso el origen, ¿no? Y lo que hacían, seguramente, fue utilizar geométricamente el método del paralelogramo. ¿Cómo era el método del paralelogramo? Bueno, en el caso de dos dimensiones, pues en efecto nada más tenían un dibujo plano. Sobre este dibujo plano completaban el paralelogramo y ya quedaba. Pero ahora tenemos estos dos vectores tridimensionales, este punto y este punto, ¿no? Pues son una terna ordenada de números reales y una terna ordenada de números reales, pero que intuitivamente representan fuerzas que se están aplicando sobre este punto. ¿Cómo se utiliza el método del paralelogramo? Bueno, la idea es, geométricamente, me tomo cualquiera de los dos vectores, por ejemplo, me tomo el vector verde, y lo que hago es mover el vector verde sobre el vector amarillo. Y entonces, al hacer esto, o sea, este vector o sea, apunta en cierta dirección. Entonces, lo único que voy a hacer es, como si tuviera rueditas y este fuera un riel, voy a mover este vector sobre el vector amarillo y entonces lo coloco en la punta del vector amarillo. ¿Quién es la resultante? Pues igual que en sus cursos de física, la resultante de este sistema de fuerzas es el vector que va del origen hasta la punta del vector verde, porque esto completa el paralelogramo, ¿no? Se pueden imaginarse que aquí hay una copia del vector amarillo, ¿no? Que sería, estos dos lados serían paralelos, y de este lado hay una copia del vector verde. Entonces aquí estoy pensando en esta línea, bueno, o en este segmento que corre paralelo al vector verde, y como recordarán, ya que tenían el paralelogramo, la diagonal de ese paralelogramo era precisamente lo que representaba la resultante del sistema de fuerzas. Resulta que esa resultante tiene coordenadas, la suma de las coordenadas de estos dos vectores involucrados. Entonces, repito, algebraicamente, sumar dos vectores es sumar sus coordenadas, entrada a entrada. La suma es entrada a entrada. Suma de vectores es suma de coordenadas, entrada a entrada. Geométricamente o físicamente, la idea es que entonces tenemos un punto y sobre este punto se están ejerciendo dos fuerzas, esta y esta. ¿Cuál es la resultante de este sistema de fuerzas? Bueno, pues se completa el paralelogramo, y en el espacio una forma de completar el paralelogramo es tomar el vector, tomar uno de los vectores, desplazarlo sobre el otro hasta llegar al extremo, y entonces la resultante es conectar el origen con este punto. Y eso es lo que o sea, este vector que estoy intentando marcar con el brazo va a ser la resultante, y las coordenadas de ese vector pueden hacer argumentos geométricos, va a tener coordenadas justamente la suma de esto, ¿no? Entonces, en otras palabras, la definición algebraica es sumar entrada a entrada. Pero en términos geométricos o en términos físicos, eso simplemente se traduce en hallar la resultante, ¿no? Ahora, la segunda parte de la definición, pues eso es cómo se hace la suma, y ya intenté explicar qué significa la suma en el contexto de tres dimensiones. El inciso 2 habla de qué cosa es el negativo de un vector. Y entonces, de nuevo, ahí cuál es la idea. Bueno, el negativo de un vector es simplemente el vector que resulta de cambiarle de signo a todas y cada una de las coordenadas del vector original, ¿no? O sea, si las coordenadas del vector original son B1, B2 y B3, cambiamos los signos de todas estas coordenadas y obtenemos menos B1, menos B2, menos B3. Geométricamente, ¿eso qué significa? Bueno, de nuevo, en algún lado está el sistema cartesiano, ¿no? O sea, tengo el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z, ¿no? Pero vamos a concentrarnos nada más en el origen. O sea, de nuevo, vamos a pensar que este punto es el origen, ¿no? Entonces, si este punto es el origen, una de las cosas que puedo hacer es, de nuevo, digamos, aquí está el vector V,
y este vector v, tal y como lo hice previamente, lo puedo representar como una flecha que conecta el origen con este punto. Entonces tengo este que está acá. Y este punto tiene 3 coordenadas. Su primera coordenada es B1, su segunda coordenada es B2 y su tercera coordenada es B3, porque recuerden que B3 representa la altura y estoy pensando que el eje de las z pasa por acá. Entonces, si me fijo en las 3 coordenadas de este punto, ¿quién es el negativo de este vector? Bueno, el negativo de este vector es cambiarle de signo a todas las coordenadas simultáneamente. Entonces, si este vector tenía coordenadas B1, B2, B3, este que está apuntando en dirección opuesta va a tener coordenadas menos B1, menos B2, menos B3. Entonces, en otras palabras, si estamos pensando en la interpretación geométrica del negativo de un vector, este vector, al cambiarle de signo a todas las coordenadas, nos va a devolver el vector que tiene, digamos, la misma longitud, o sea, es que la misma magnitud, ¿no? Si quieren pensarlo en términos de física, o sea, tiene la misma magnitud, pero apunta en dirección opuesta, ¿no? Y entonces esa es la interpretación geométrica del negativo de un vector. Y ya finalmente, el inciso 3 nos dice qué cosa es la diferencia de los vectores. Entonces, tomar un vector v y hacer diferencia de ese vector v con el vector w, pues es simplemente, tal y como aparece ahí en la definición, tomar el vector v y sumarle el negativo del vector w, ¿no? Y la notación que vamos a utilizar, como se puede ver ahí en los apuntes, es B menos W, ¿no? O sea, vamos a ya se perdió esto, un segundo. Vamos a utilizar la notación de la diferencia tradicional, ¿no? Y eso es en lo que respecta a la definición 1.1. Entonces, en la definición 1.1 se nos da el concepto de suma de vectores, negativo de un vector y diferencia de vectores. Entonces, lo que vamos a hacer en la sesión del lunes, vamos a empezar con algebraicamente cómo se calcula la diferencia de los vectores y también voy a intentar platicarles con los lapicitos cómo se encuentra, o sea, geométricamente cómo encontramos la diferencia de dos vectores, ¿no? Para encontrar la suma de dos vectores B y W, lo que hago es completar el paralelogramo, como intenté explicarlo ahorita, y la diagonal es la suma. El lunes vamos a ver cuál es la fórmula para calcular la diferencia de dos vectores e intentaré explicarles, igual con los lapicitos, cómo se encuentra geométricamente la diferencia de dos vectores, ¿no? O sea, digamos, pues eso, ¿no? La diferencia de estos dos. Y vamos a continuar con el resto de las definiciones. Como pueden ver, ahí está multiplicación por un escalar, producto punto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte es muy similar a la parte de geometría analítica 2, y salvo las interpretaciones geométricas, pues vamos a avanzar rápido, ¿no? Entonces, eso. Muy bien. Ya me pasé 3 minutos, una disculpa por eso. ¿Hay alguna pregunta antes de despedirnos? Muy bien, bueno, pues que tengan muy bonito fin de semana y nos estamos viendo el lunes. Cuídense mucho.